Nuestro tema de hoy es criar hijos en un mundo que no teme a Dios. Es parte de nuestra serie acerca de nuestras relaciones. Pensemos primero en qué mundo vivimos. ¿Cómo lo categorías? Si les pregunto si es un mundo mejor o peor que el de hace 40 años, probablemente eso sería más una prueba de si eres una optimista o una pesimista. Yo diría que vivimos en un mundo entre el jardín y el cielo. Es decir, vivimos en el desierto. En este mundo existen influencias constantes. Relaciones, profes, tu celular, la tele, la propaganda al costado del bus. Todo quiere informarte y tus hijos cómo vivir, qué es honorable, qué es valoroso, qué es chévere. Hasta definir quién eres por tus gustos. Vivimos en un mundo donde la pornografía es menos que 10 segundos fuera de cualquier de nosotros por nuestros celulares. Es como portar una bomba contigo diariamente. Los celulares sí tienen sus ventajas, pero son portales a toda la perversidad que la humanidad podría imaginar. El acto de formar una persona tiene un nombre cristiano. Lo llamamos el discipulado. El mundo hace discípulos también. El dicho es, eres lo que consumes. Entonces, si consumes TikTok todo el tiempo, imitarás TikTok en tu vida. Tanta vanidad y la capacidad de atención de una ardilla. Esto probablemente es injusto a los ardillas. Tu atención es peor. Eso aplica para todos. Si comes noticias llenas de miedo, te convertirás en una persona llena de miedo. No se trata del poder de pensamientos positivos. Es una dieta. Lo que consumes, tú serás. O en lenguaje bíblico, lo que sembras, cosecharás. Si siembras semillas de cinismo, adivina ¿qué cosecharás? Repito, esto es para todos, no es un asunto solo de niños. Todos necesitamos combatir el discipulado del maligno. Pero vamos a enfocar en la importancia de discipular a los hijos, porque ellos tienen menos defensas, experiencia y sabiduría para combatir las mentiras de este mundo. Y porque la única manera de discipular a tus hijos es primero gozar de tu propio discipulado con Jesús. Es decir, no puedes guiar a tu hijo donde no has aventurado. Tienes que ser un discípulo para hacer un discípulo. No es que puedes anhelar algo mejor para tus hijos que tú no has experimentado. Ellos van a imitarte, a pesar de que no parezca así. Hagamos un experimento. ¿Cuántos de los adultos aquí han salido una frase de sus padres de su boca? ¿O que te das cuenta de que estás imitando el tono o manerismos de tus padres? ¿Ha pasado? Sí. ¿Qué me ha pasado? Me he convertido en mi papá. El discipulado funciona. Imitarás el patrón de tus padres. Entonces, ¿qué patrón estás dando a tus hijos? Lo más importante para criar hijos es tu propio ejemplo de ser discípulo de Jesús. Si no, eres solo un charlatán más en las vidas de ellos. Si esto te pone al punto de desesperarte, espera. Volveremos a nuestro discipulado pronto. Pero yo sé que algunos de ustedes están pensando, qué chévere, estoy libre,
no tengo hijos, entonces la prédica no aplica para mí hoy. Voy a soñar en el almuerzo. No. Regresa. Esto es para ti aunque no tengas hijos. Igual como la prédica de la soltería la semana pasada. Es importante para todos. ¿Por qué? Ya hice mi tiempo como soltero. Bueno, ¿y puedes controlar que no regreses a la soltería por la muerte de tu esposa? No. Entonces puede ser que el tema sea relevante para ti en el futuro. Igual como crear hijos. Puede ser importante en el futuro. Pero hay una razón más importante. Nota cómo se escribieron las cartas del Nuevo Testamento. No hay una carta a los solteros, ni uno a los padres, ni uno a los despistados. Hay varias cartas, pero para todos, para iglesias. Nuestras prédicas, como las cartas del Nuevo Testamento, son para la iglesia, esta iglesia, que es más grande que solo tú. Tú necesitas escuchar las instrucciones para padres, porque hay padres a su lado en la iglesia. Están en tu grupo de conexión. Y aunque no tengas hijos, tienes que estar listo de recordar a los padres a tu alrededor de la verdad según la Biblia. En estas prédicas estamos estableciendo las normas de nuestra congregación. Cómo vivimos. Y es importante que todos conozcan. Cuando la soltera en tu empresa, quien es creyente de una otra congregación, cuando ella comienza a quejarse de su condición, tú tendrás como recordarle la verdad, en vez de repetir tonterías de la cultura. Tienes que esforzarte. Hay otros peces en el mar. Tal vez compra una nueva blusa. Ella no necesita estas cosas. Ella necesita la verdad de Dios, no los ciegos guiando a los ciegos. Ahora, como iglesia, tenemos una perspectiva de la soltería, en común y más bíblica, para nuestro bienestar común. Estas prédicas son para nosotros, para formarnos en la imagen de Jesús. No es solo para ti, para conseguir unos tips para mejorar tu vida esta semana. Es para nosotros. Entonces, presta atención, especialmente si no tienes hijos. Un fundamento para crear hijos, y para esta prédica hoy también, es esta distinción. La distinción entre lo que es una opinión y lo que es un mandato bíblico. Como padres, dispersamos órdenes todo el tiempo. Es parte de nuestra responsabilidad. Cuando la Biblia dice que hijos obedezcan a sus padres, está implicando que padres deben dar órdenes. No tienes la opción de obedecer una silla, porque no te dará ninguna orden. Excepto que hay órdenes y órdenes, ¿no? No hables con la boca llena, es una orden. Honra a tus autoridades, también es una orden. Pero la segunda es de la Biblia. La Biblia no importa cómo comes. Pero, como padre, tú puedes añadir cosas para el bienestar de la casa y para que los niños sean educados. Pero necesitamos clarificar la base de nuestros mandamientos. Si es de la Biblia, diles. Si es solo porque te dije, está bien. Es tu derecho y responsabilidad como padre. Pero cuando los adolescentes se rebelan, o incluso cuando ellos se van de tu casa, necesitan elegir sus propias reglas. Ellos necesitan saber si esto es de Dios o es solo la opinión de mis papis. Vivir como pareja fuera del matrimonio no es solo una regla de la casa, es de la boca de Dios. Se mantiene vigente, mientras que dejar los zapatos a la entrada solo es como me criaron. ¿Me explico? Okay, bien. Esto es importante para pastores y predicadores también.
Tengo que distinguir entre mi propia sabiduría, supuestamente sabiduría, y lo que es de la Biblia. La frase "mi pastor dijo" es horrible, horrible. Porque no distingue entre algo que el pastor dijo claramente de las Escrituras y su opinión. No deben pesar igual para nosotros. Lo menciono, la importancia de esta distinción entre opinión y lo que la Biblia dice, porque en unos minutos la tentación surgirá. Ustedes se dirán a sí mismos, eso no es como lo hacemos aquí en Ecuador. Claro, porque la cultura de Ecuador no teme a Dios, tal como la cultura de los Estados Unidos tampoco. Si queremos criar niños en un medio ambiente que no teme a Dios, necesitamos tomar medidas diferentes. Necesitamos nadar contra la corriente. Necesitamos vivir en una manera extraña. Porque casi nadie de nosotros crecimos con padres creyentes. Significa que no puedes criar a tus hijos en la misma manera que tus padres te criaron. Tú eres un creyente y ellos no fueron. Si repites el patrón del pasado, vas a enseñar a tus hijos igual como la cultura que no teme a Dios. Entonces, si tus padres no se han convertido desde entonces, tu mamá va a juzgarte por criar sus nietos en una manera tan rara y distinta de como ella te crió. ¿Quieres seguir a Dios o a tu mamá? ¿Quién va a discipularte? ¿Quieres criar a tus hijos conforme a lo que Dios dijo o según el patrón de tu familia? ¿Estás listo para ser criticado por seguir la Biblia en vez de tu familia? Yo sé que hay mucho cultural en cómo criar hijos. Créeme, lo sé. Pero mi meta hoy es enseñarles lo que dice la Biblia y no mi opinión o una exportación cultural de los Estados Unidos. Porque yo sé la tentación será ignorar lo que digo porque es tan diferente. Ustedes dirán, aquí no hacemos las cosas así. Van a culpar mi cultura para liberarse de la responsabilidad de obedecer lo que la Biblia dice. Les ruego, miren qué dice la Biblia. Si lo que digo es de mi cultura, ignórenlo. Pero si es de la boca de Dios, tienen que obedecerlo aunque sea todo contrario a esta cultura y como sus padres les criaron. ¿Estamos bien con este trato? Si es de la Biblia, lo obedeceremos sí o sí. Si es cultural, puede ser una anécdota interesante. El siguiente punto, es una advertencia, el siguiente punto va a dolerte. Tus hijos son pecadores. Desde su parto hasta hoy son pecadores. No son angelitos. La Iglesia Católica, entonces la cultura dominante de Ecuador también, está equivocado aquí. Vamos a Salmos 51. Salmo 51 es el salmo de arrepentimiento de David después de cometer adulterio con Betsabé. En 51:5 él dice: Yo nací en iniquidad y en pecado me concibió mi madre. Es importante clarificar, David está hablando de sí mismo, no en contra de su mamá. El acto de concepción no fue pecado. El resultado de concepción, cada vez, con la excepción de Jesús, es un nuevo pecador. Según un comentarista, su punto es que su pecado comenzó en su vida desde el principio. No fue una enfermedad que David contrajo después. Así somos, pecadores naturales. Nos nace, ¿no? El pecado para nosotros es tan natural como nuestro ADN de nuestros padres. No es algo que necesitamos añadir. No necesitas enseñar a tus hijos a pecar. Ellos son naturales. Por eso no necesitamos clases sobre cómo mentir en la escuela. Entonces,
Si eres un padre, eres un misionero. Hay paganos viviendo bajo tu techo. ¿Cómo vas a explicarles acerca de Dios? Y hay un otro mandato que aplica aquí. ¿Cuál es el mandato acerca de tu prójimo? Tenemos que amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Necesitamos amar a nuestro prójimo, incluyendo los que duermen en la habitación al lado nuestra. Los prójimos pequeñitos. Tal vez solo yo tengo este problema, pero para mí a veces es más fácil amar a otros allá que los tan cerca. Aparentemente no soy el único. Pero el mandato aplica para ambos, los vecinos allá y los vecinos muy cerca también. Si hiciste la tarea para esta semana, exploraste Deuteronomio 6. ¿Tarea? ¿Tenemos tarea? ¿Qué tipo de iglesia es esta que tiene tarea? Bueno, somos una iglesia que quiere meterse en la palabra de Dios más que solo los domingos. Si quieres participar, habla con cualquier líder de grupo de conexión. Estamos en Deuteronomio 6. Vamos a comenzar en versículos 4 a 9. Escucha, oh Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor uno es. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Las enseñarás diligentemente a tus hijos. Hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Las atarás como un señal a tu mano y serán por insignias entre tus ojos. Las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Según Dios, a través de Moisés, ¿cómo se ve crear hijos? Primero, cree en Dios. Ámale con todo lo que tengas. Ser discípulo de Jesús es antes de discipular a tus hijos. Desde allá, puedes comunicar con autenticidad acerca de Dios a tus hijos. Requiere autenticidad porque es todo el tiempo. Una vez más, versículo 7 dice, las enseñarás diligentemente a tus hijos. Hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Es decir, todo el tiempo. No puedes fingirlo si es todo el tiempo. Tienes que fluir de tu vida. Entonces, arreglar la fuente en tu vida es lo primero. Esto es una elección no es solo una elección de vez en cuando. Es un hábito de hablar de Dios y sus mandamientos a tus hijos. Esto es seguir el patrón de Jesús, quien utilizó lo cotidiano para hablar de Dios. La ofrenda de una viuda fue la apertura para enseñar. La vestidura de los pájaros fue una oportunidad más. Pero no soy Jesús. Y yo sé, tampoco lo soy. Cuando nuestros padres fallan, necesitamos un ejemplo confiable para imitar. Así es Jesús. No es natural para nosotros enseñar a los hijos todo el tiempo. Esperamos que alguien más lo hará. Tal vez la escuela o la iglesia pueden ayudar, pero los cimientos, la piedra angular del discipulado de nuestros hijos corresponde a nosotros. El punto de la escuela dominical es para que los niños escuchen las mismas cosas aquí que ya han escuchado en tu casa. Deben ser confirmación de que tú no eres el único que cree esto. Eso es sumamente importante cuando tienes adolescentes. Ellos van a dudar de ti, van a ignorarte. Entonces ellos necesitan escuchar de alguien más de la iglesia que, sí, yo sé que piensas que tus padres son locos. No voy a debatir esto, pero su fe en Jesús es la verdad. Yo creo lo mismo. Necesitamos la iglesia para mostrar que el cristianismo es más que solo
reglas internas de nuestras casas. Es una familia despreciada por todo el mundo. La iglesia tiene su rol en respaldar lo que dices de Dios en la casa. Pero los padres son los cimientos. Entonces, si el primer punto es gozar en Dios por ti mismo, el segundo punto es haz algo. Muy sencillo. Muy alcanzable. No tiene que ser perfecto, pero tienes que hacer algo. Digamos que Dios puede multiplicar los panes y los peces, pero tú tienes que donar tu almuerzo. Haz algo cuando están en el bus o en tu carro, pero cuando meriendan en la familia o antes de dormir. Pero abre tu boca acerca de Dios. Ellos lo necesitan y necesitan escuchar de Él por ti. Esto puede ser tan sencillo como cuando tu hijo está luchando con algo en la escuela, tú dices, ¿qué dice Dios acerca de este asunto? Y él dice, no sé. Y tú dices, yo tampoco. Pero me parece importante su opinión, investiguemos. Y tú llamas al líder de tu grupo de conexión para una consulta. Esto es alcanzable para todos. Solo tienes que memorizar qué dice Dios acerca de este asunto. Y el primer paso puede ser buscar una conversación que puede dirigir a Dios y su sabiduría por día. Una conversación apuntando a Dios cada día. Si no te sientes capacitado como padre, yo recomiendo estudiar el libro de Proverbios. No os parece un libro de dichos y lemas, pero es de un padre para preparar a su hijo. Es un buen ejemplo de cómo enseñar a tus hijos mientras que estén caminando. Ve a la hormiga, oh perezoso. Si necesitas un ejemplo de un padre enseñando a su hijo, que estudies los proverbios. Nos falta una otra parte importante en Deuteronomio 6. Es el fin del capítulo, versículo 20 a 25. Dice, cuando en el futuro tu hijo te pregunte, ¿qué significan los testimonios y los estatutos y los decretos que el Señor nuestro Dios les ha mandado? Entonces dirás a tu hijo, nosotros éramos esclavos de Faraón en Egipto, y el Señor nos sacó de Egipto con mano fuerte. Además, el Señor hizo grandes y temibles señales y maravillas delante de nuestros ojos, contra Egipto, contra Faraón y contra toda su casa. Y nos sacó de ahí para traernos y darnos la tierra que Él había jurado dar a nuestros padres. Así que el Señor nos mandó que observáramos todos estos estatutos y que temeremos siempre al Señor nuestro Dios, para nuestro bien y para preservarnos la vida, como hasta hoy. Y habrá justicia para nosotros si cuidamos de observar todos estos mandamientos delante del Señor nuestro Dios, tal como Él nos ha mandado. Me parece que eso es contar tu testimonio a tus hijos. Entiendo tu historia desde la perspectiva de Dios, con Dios como el protagonista de la historia. Y incluimos los hijos en la historia también. Tú estás aquí porque Dios intervino. Yo estaba por este rumbo, pero Dios cambió mi vida. Por eso estamos aquí. Por eso guardamos sus mandamientos. Por eso adoramos a Dios, no solo los domingos, más en nuestra casa diariamente también. Contar tu testimonio y ubicar a tus hijos en la historia de rescate de Dios. Hasta ahora, eso es la historia. Pero ahora, te toca. Dios está llamando a ti también, mi hijo. Voy a decir una opinión. La forma en que guías tu familia a adorar y entender a Dios más es abierta. Tienes que hacerlo, pero no hay reglas como que yo veo en la Biblia. En mi casa, el patrón es leer, cantar, orar. Yo lo tomé desde un libro. De hecho, yo robé de un libro. Leemos algo de la Biblia,
o de una Biblia para niños cada noche antes de dormir. Cantamos algo sencillo y oramos. Y ahora que los hijos son más grandes, ellos a veces leen o oran o eligen la canción. Diana y yo comenzamos este hábito cuando nuestros hijos eran pequeños, como 2 años, porque yo aprendí de mi niñez. Porque yo crecía en un hogar cristiano, pero mis padres olvidaron de implementar un tiempo de adoración familiar por años. Y cuando intentaron ponerlo en práctica, cuando yo tenía como 10 años, mi hermano y yo resistimos tanto que mis papis se rindieron. Recordando esto me da mucha vergüenza. Si yo pudiera regresar, después de dar un chancletazo a mi ser interior, yo diría a mis papis, aguántense más que la resistencia de los niños a algo nuevo e incómodo. Digan a tus hijos, perdónanos por no haber puesto esto en práctica en nuestra familia antes, pero desde hoy adelante vamos a tener este tiempo con Dios, sí o sí. Si decides protestar o interrumpir, habrá castigo. Y de furor creciente si no te comportas bien. Queremos que Dios guíe a nuestra casa y no los capricios de ustedes. Punto. Sean valientes y firmes en su resolución. Y más que todo, consistente. Háganlo cada día al mismo tiempo. Para ustedes puede ser durante el almuerzo, es el momento más apto. No sean desviados. No permiten que resulte en una pelea. Sean consistentes y sigan adelante y arrollar la oposición. Vale la pena, Dios merece el esfuerzo. Antes de que regresemos a la responsabilidad de padres, permítanme recordarles de algo que ya saben, pero no quieren admitir. No somos suficientes, fallamos y, a fin de cuentas, no puedes salvar a tus hijos. Solo hay un Salvador y tú ni yo somos Él. Pero podemos decir la verdad a nuestros hijos para que ellos puedan elegir a seguir a Cristo por su propia cuenta. Podemos servir como ejemplos de qué es un cristiano, mostrándoles que es la verdad y que esto es real y funciona en el mundo real también. Tengo una imagen para ustedes. Hay esta historia muy emocionante en 1 de Reyes 18, donde el profeta Elías confrontó a los 300 profetas de Baal en el monte Carmel. Él preparó el sacrificio y lo puso encima de un montón de leña. Había preparado todo, pero Dios necesitó enviar el fuego. Así es ser un padre. Todo el discipulado de nuestros hijos es amontonar leña espiritual en sus vidas, orando con esperanza y desesperación que Dios envíe el fuego. Y Dios sí responde a oraciones así. Timoteo, el discípulo y hijo en la fe de Pablo, creció en una familia sin mucha influencia de su papá. No escuchamos nada de él. Pero su abuela y mamá, y como ellas le enseñaron a Timoteo, está en 2 de Timoteo 1:5 y 3:14 y 15. 2 de Timoteo 1:5 dice, este es Pablo hablando a Timoteo, porque tengo presente la fe sincera que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Y 2 de Timoteo 3:14 y 15. Tú, sin embargo, persiste en las cosas que has aprendido y de las cuales te convenciste, sabiendo de quiénes las has aprendido. Desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden dar la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Timoteo aprendió de la Biblia desde su niñez, aprendiendo del ejemplo de Loida, su abuela, y Eunice, su mamá, y su fe tanto como su instrucción en la Biblia.
Si eres una mamá soltera o tu esposo no quiere nada que ver con Dios, nómbrate Eunice y ponte a ser un ejemplo de fe para tus hijos en palabra tanto como en hecho. Por lo bueno o lo malo, podemos servir como ejemplos no solo en nuestra fe y logros con Dios. Cuando fracasamos, seamos un ejemplo. Un ejemplo de confesión y pedir perdón. Ser un ejemplo para tus hijos no trata de ser perfecto. Se trata de ser un discípulo de Jesús. Un pecador quien sabe cómo correr a Él para recibir el perdón y el poder para tomar el siguiente paso en venir en pos de Él. Queremos que nuestros hijos nos imitan tal como imitamos a Cristo, como Pablo dijo en 1 Corintios 11:1. Dice, sean imitadores de mí, como también yo lo soy de Cristo. Y cuando fallamos, que ellos imiten nuestro ejemplo del arrepentimiento. La perfección no es alcanzable para nosotros, pero ser ejemplares del arrepentimiento, sí. Vamos a dos pasajes relacionados. La primera es Romanos 12:2 y la segunda es 2 Corintios 10:3-5. Romanos 12:2 dice, y no se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente, para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno y aceptable y perfecto. Hay presión para adaptarnos a este mundo. La cultura que nos rodea quiere imponer sus formas en nuestras vidas. Pero el mandato de las Escrituras es ser transformado en nuestras mentes. Voy a repetir esto cuando leemos 2 Corintios 10. La batalla está entre nuestras orejas, es decir, nuestras mentes. No está afuera, no trate de agua santa o comportándonos bien, trate de cómo y qué pensamos, con el propósito que pensamos según la voluntad de Dios. Que lo que es bueno para Dios sea bueno en nuestros ojos también. Así es el punto aquí, que comprobemos la voluntad de Dios. Su voluntad es perfecta, sí o sí. Pero si podemos testificar a su bondad, significa que nuestras mentes han sido transformadas hasta imitar la suya. Si las obras de Dios te parecen más y más hermosas y el mundo más y más feo, lo estás haciendo bien. Si el mundo te parece más chévere que las cosas de Dios, el mundo está discipulándote. Cámbiate de maestro. Y 2 Corintios 10, 3-5 dice, pues aunque andamos en la carne, no luchamos según la carne, porque las armas de nuestra contienda no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, destruyendo especulaciones y todo razonamiento altivo que se levanta contra el conocimiento de Dios y poniendo todo pensamiento en cautiverio a la obediencia de Cristo. No luchamos según la carne. Una espada no sirve aquí. La lucha es las especulaciones, el razonamiento y pensamientos que se someten a Dios o que desobedezcan a Dios. Enseña a tus hijos cómo pensar. ¿Qué dice la Biblia y cómo pensar? Necesitamos formar convicciones. Pensamientos no flojos, sino más bien cimentados en la verdad. La conducta y el comportamiento son efectos secundarios a mentes sujetadas a Dios. Por eso, nos centramos en formar las convicciones y los pensamientos de nosotros mismos y de nuestros hijos. Las acciones y los hábitos surgen del interior. Convicciones son las primeras. Por eso la Biblia advierte que cuida tu corazón, como dice en Proverbios
4:23, que Carlos usó la semana pasada. Con toda diligencia guarda tu corazón, porque de él brotan los manantiales de la vida. Nuestra conducta fluye de lo que valoramos. El patrón bíblico es un cambio desde adentro hacia afuera. Sufrimos de un mal corazón, según la Biblia. Y hasta que tratemos eso, cambios externos no vale mucho. Como padres insistimos en la conducta correcta, pero esforzamos a alcanzar sus corazones. Por eso explicamos por qué hacemos lo que hacemos, según la edad y la comprensión de cada hijo, porque no creemos solo la conducta correcta. Creemos que Dios toque sus corazones y edifique encima de los cimientos de convicciones que hemos compartido con ellos. A veces tienes que regresar al porque te dije y soy tu padre. Pero lo más que podemos explicar el porqué detrás de nuestra conducta, lo mejor. Vamos a Efesios 6, 1-4. Hijos, obedezcan a sus padres en el Señor, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y para que tengas larga vida sobre la tierra. Y ustedes, padres, no provoquen a ira a sus hijos, sino críenlos en la disciplina e instrucción del Señor. Este pasaje da la responsabilidad y la autoridad a los padres para imponer límites y reglas en las vidas de sus hijos. Si no lo haces, eres negligente en tu rol como padre. Tus hijos van a aprender de ti cómo obedecer. Y esto les lleva a una mejor relación con Dios y las otras autoridades en sus vidas. Porque la policía no será la primera autoridad para imponer un límite en su vida. Hijos que se rebelan contra sus padres son evidencia de los últimos días. Según 2 de Timoteo 3, 1-4. Pero debes saber esto, que en los últimos días vendrán tiempos difíciles, porque los hombres serán amadores de sí mismos, ávaros, jactanciosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, te dije, ingratos, irreverentes, sin amor, implacables, calumniadores, desenfrenados, salvajes, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, envanecidos, amadores de los placeres en vez de amadores de Dios. Esta no es la lista que esperas por tu hijo. Entonces, enséñales desde el inicio. Dar reglas a tu hijo es tan cariñoso como un abrazo. O, como Hebreos 12 dice, es Hebreos 12, 5-11, además han olvidado la exhortación que como a hijos se les dirige. Hijo mío, no tengas en poco la disciplina del Señor. No te desanimes al ser reprendido por Él. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Es para su corrección que sufren. Dios los trata como a hijos. ¿Por qué? ¿Qué hijo hay a quien su padre no discipline? Pero si están sin disciplina, de la cual todos han sido hechos participantes, entonces son hijos ilegítimos y no hijos verdaderos. Además, tuvimos padres terrenales para disciplinarnos, y los respetábamos. Con cuánta más razón no estaremos sujetados al Padre de nuestros espíritus y viviremos. Porque ellos nos disciplinaban por pocos días como les parecía, pero Él nos disciplina para nuestro bien, para que participemos de su santidad. Al presente ninguna disciplina parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Sin embargo, a los que han sido ejercitados por medio de ella, después les da fruto apacible de justicia.
Reglas, corrección, disciplina son actos de amor. Como Dios nos castiga. Él no nos da un chancletazo aleatoriamente. Él no simplemente explota. No, Él nos explica las expectativas y nos disciplina y nos castiga. Pero Dios nunca jamás reacciona. Su disciplina nunca es perder los estribos. La meta en disciplinarnos es disciplinarnos para ser más como Jesús. Tenemos el Padre perfecto si hemos arrepentido y confiado en Jesús por nuestra salvación. Porque Él no es el Padre de todo. Hay hijos de Dios y tenemos este derecho solo por Jesucristo. El pasaje dice, si no disciplinas a tus hijos, estás negando que sean tuyos. La disciplina requiere esfuerzo para llevar a cabo, tanto como someterla. Como buenos administradores de la crianza de nuestros hijos, tenemos que ser consistentes. Dios cumple sus promesas. Necesitamos hacer lo mismo. Dios nunca amenaza y no lo cumple, excepto si hay arrepentimiento, como con los habitantes de Nínive que hemos visto hace un mes. Ser un padre es difícil. Nunca hay un día libre de ser padre. No hay como ser consistente y hacer lo que te da las ganas. Para ser consistente, de hecho para ser un buen padre, requiere disciplina. Requiere ser un discípulo. Y con esto hemos vuelto al principio. Pónganse de pie conmigo.